Dios, el versículo correspondiente a las lecturas del domingo 2 de octubre de 2022, 27º del tiempo ordinario, es el siguiente. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17:6. Estamos ante el final de la quinta etapa del viaje. Recordamos que el Evangelio según San Lucas está dividido en el Evangelio de la infancia, luego la predicación en Galilea, el camino a Jerusalén, que es donde estamos, y luego la predicación en Jerusalén y posteriormente la pasión, muerte y resurrección. Bueno, pues esta idea sobre la fe la formula el Señor en otras dos ocasiones, en los otros dos evangelios, y de una manera distinta. En Marcos 11:23 dice: en verdad os digo que si uno dice a este monte, ya no es la morera, es el monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. La montaña también se mueve en San Mateo, pero no se arroja al mar. Nos dice: les contestó, Mateo 17:20, les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, Mateo sí menciona el grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Aquí el monte no se arroja al mar como en Marcos, sino que se traslada simplemente. La verdad es que las tres variantes están en contextos distintos, y la que más fortuna ha conocido es la de la fe que mueve montañas, porque, por ejemplo, en 1 Corintios 13:2, San Pablo nos dice en el famoso himno al amor: si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Este versículo nos habla del poder de la fe, porque este mismo día, en la primera lectura, tenemos a Habacuc, la famosa frase de Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá, que luego repetirá San Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:17 o en Gálatas, y que, por desgracia, sirvió a Lutero para fundamentar su dogma de la sola fide, es decir, que te salvas solamente por la fe. Pero el caso es que Habacuc dice: el justo por la fe vivirá, pero no dice solamente por la fe. Bueno, pues hay varias cosas interesantes en este versículo. En primer lugar, habla de morera. Por ejemplo, Shekel traduce también morera, y junto con la Conferencia Episcopal, pero la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, o Nácar Colunga traducen como sicómoro. El original es sicáminos, que se traduce, ya digo, como morera o como sicómoro. El sicómoro es un árbol del género de la higuera, y al parecer sus hojas son muy parecidas a las de la morera. Por eso la palabra sicáminos a veces se traduce como sicómoro o otras veces como morera, como es el caso de la traducción de la Conferencia Episcopal. Y esto tiene una razón. En los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se nos presenta el reino de Dios como el grano de mostaza, que es muy pequeño, pero que crece hasta, por ejemplo, convertirse en un árbol que acoge a pájaros y otros animales. San Alberto Magno dice que la mostaza es símbolo del reino de Dios, primero porque es muy pequeña, por tanto símbolo de humildad, tiene un sabor fuerte, es decir, la contrición, el arrepentimiento, el reconocimiento del propio pecado, pues es algo fuerte, como el sabor de la mostaza. Y con la mostaza se hacían cataplasmas que generaban calor. Ese calor es el amor. Por tanto, el reino de Dios está dentro de vosotros, lo dirá en el versículo 21 de este mismo capítulo 17. Y es en realidad que la fe es en ese reino de Dios. San Alberto Magno también nos da una interpretación de la morera, y él presupone en la traducción no sicómoro sino morera. Quizá por eso se ha escogido traducir morera y no sicómoro. La morera es la obra del diablo, dice San Alberto Magno, porque sus frutos son negros, acuden las moscas, Satanás es el señor de las moscas, Baal Zebub, el señor de las moscas, acuden las moscas a succionar el azúcar de las moras, y además con sus hojas se fabrica, es decir, con sus hojas se alimentan las larvas que fabrican la seda, que es símbolo de vanidad. Por lo tanto, la fe en el reino de Dios es aquella que hace que la obra del diablo se arranque de su raíz y se plante en el mar, donde no puede enraizar de ninguna manera. Y hasta aquí llegamos. Ya sabes, que la Biblia te acompañe.